por venir, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Ya arrancó la campaña, ¿no? Arrancamos con todo, con Cintia. ¿Y qué proponen? Nosotros estamos proponiendo el rescate del fracaso de la Argentina de los últimos 40 y pico de años, digamos, ¿no? Porque creemos que la naturaleza de ese fracaso no tiene nada que ver ni con la economía, ni con las posibilidades de Argentina, sino con la calidad de una clase política que se ha apartado de los valores fundacionales de la Argentina. Y nosotros vamos al rescate de eso. Y esa es nuestra propuesta. ¿Y cómo lo van a hacer? Porque está bien, las propuestas, todo, pero ¿y el cómo? ¿Cómo lo van a hacer? El cómo no es tan complejo, Eduardo, ¿eh? Lo primero que hay que hacer es plantear las cosas básicas. Nosotros tenemos hoy dos propuestas mayoritarias en la Argentina que se dicen mayoritarias, con encuestadoras, con toda una campaña mediática, que concentran el 60-65% hoy de la intención de voto, según los encuestadores, que cada una de los... Entre Macri y Cristina. Macri y Cristina, exactamente. Ahora, hay una amplia mayoría en la Argentina que hoy está esperando un modelo político distinto, porque además comprueba que estas dos propuestas mayoritarias, las dos tienen cerca de un 60% de imagen negativa, con lo cual en caso de ganar, ¿cómo van a gobernar? Esa es la primera pregunta. Y segundo, ¿cómo puede ser que lo que nos trae... O sea, gane quien gane. La historia es después del 11 de diciembre, ¿cómo van a gobernar? Van a gobernar con el 60% de imagen negativa. Ese es uno de los planteos. El otro de los planteos que hace la gente común, es cómo los que nos trajeron hasta acá nos van a decir cómo salir. Si supieran cómo salir, lo hubieran hecho antes. Con lo cual la Argentina lo que necesita, yo siempre hago el mismo planteo, Argentina no necesita volver a cruzar los Andes, ya lo cruzó San Martín. Argentina tiene que ser un plan ordenado de recursos, poder cumplirlos y hacerlos cumplir, un sistema de orden institucional que haga cumplir las reglas para que la Argentina funcione. Es tan complejo y es tan sencillo como eso. Ahora, usted dice que son dos modelos que ya fracasaron. Sin embargo, este modelo de 4 años, ¿usted lo acompañó? Sí, claro. Usted fue funcionario de este gobierno. Usted apoyó las políticas, acompañó, estuvo adentro. Acompañé todas las propuestas y trabajé con las propuestas de campaña del 2015, que nosotros veníamos a transformar la administración pública, veníamos a darle otro contenido, veníamos a dar el sentido del servicio público, veníamos a hacer un proceso de transformación que después se transformó en un modelo gradual que terminó absolutamente ineficaz. La gradualidad es un método que indica qué hacer primero y qué hacer después, no que entre el primer paso y el segundo tiene que haber 2 años de diferencia. Y eso fue un fracaso y quedó demostrado en la crisis del 2018, digamos, ¿no? ¿El mayor fracaso de este gobierno es lo económico? No, yo creo que es el tema valórico, no haber sostenido los valores que decía defender. Por ejemplo, la agenda del aborto es un fracaso enorme del gobierno, es aceptar la imposición de una agenda que no estaba en su plan de gobierno. Siempre, creo yo, los problemas de la Argentina son de valores. Cuando usted está discutiendo, Eduardo, qué es más importante, si una cosa o la otra, lo que está en el fondo discutiendo es qué valor la sustenta. Eso fue en el 18, ¿no? El tema del aborto fue en el 18. Fue la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso en el 2018. 2018. Se dijo en su momento que eso era una gran cortina de humo para tapar el problemón, el 100% de evaluación, etcétera, etcétera, ¿no? No, la crisis económica empieza en mayo. Sí. La crisis financiera empieza en el mes de mayo y la agenda del aborto se decide en el mes de enero, febrero. Fue previa. Sí. ¿Y eso fue Macri o Marcos Peña? ¿O es lo mismo? Es lo mismo. Es lo mismo. Uno tiene los asesores que elige y uno tiene los equipos que elige. No puede uno como número uno de cualquier organización echarle la culpa a otra persona. Uno elige los asesores que Sin embargo, Macri él mismo se define como pañuelo celeste. Se lo dijo a Granata. Sí, pero yo creo que ahí hay una diferencia de concepto. No estamos preguntando qué opina qué o quién desde lo privado. Lo que estamos preguntando es qué opina como funcionario público, qué opina como política de Estado. Claro. Eso a veces es una diferencia sustancial. A ver, yo no estoy inquiriendo a nadie en qué pregunta ni cuál es su opinión personal sobre distintos temas. Lo que estamos diciendo es si cumplimos la ley, cumplimos la Constitución o no cumplimos la Constitución. Entonces, cuando uno se define de alguna manera como hombre público, como celeste o como verde, está hablando de una política de Estado, si va a cumplir con la Constitución o no va a cumplir con la Constitución. ¿Y usted por qué está en contra del aborto? Yo estoy primero por formación, por creencias,
por mi formación religiosa, y además de todo porque la ley lo prescribe con toda claridad, la defensa del derecho del niño desde el momento de la concepción. Con lo cual, digamos, no hay mucho para discutir. No fue ley. Código Civil, la misma Constitución Tiene rango... con el Tratado de los Derechos del Niño. Exactamente, claro, tiene rango constitucional. Con lo cual no hay mucho para discutir. A ver, hubiera sido un problema serio que discutieran los constitucionalistas, yo no soy ni abogado ni constitucionalista, que hubiera pasado si hubiera salido la ley. Era una ley contraria a la Constitución. Hoy hay protocolos en las provincias que están en contra de la Constitución y no son constitucionales ni son ley. Son fallos de la Suprema Corte para un caso particular, único, específico, aplicados en términos generales con un protocolo operativo, todavía mucho más grave. Si usted es presidente de la República, ¿qué hace con el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea? ¿Lo revisa, lo sigue adelante tal cual lo firmó Macri? Yo creo que es un muy buen tratado a largo plazo. Difícilmente consigamos las 28 firmas de los integrantes de la Unión Europea para que se empiece a aplicar rápidamente. Yo creo que la Argentina tiene que hacer... Si la Argentina hoy tuviese una matriz exportadora, como tenía la Argentina de nuestros abuelos, por ejemplo, ese claramente sería un tratado que transformaría a la Argentina. Ahora la Argentina no... Como le pasó a España cuando entró al mercado común europeo. Exactamente. ¿No? Exactamente. Es un antes y un después para España. Y cambia absolutamente claro. La matriz como país. Ahora Argentina tiene que hacer los deberes como país exportador. ¿Y qué es hacer los deberes? Usted estuvo en la aduana. ¿Qué es hacer los deberes en ese punto? Primero el tema impositivo. Sustancialmente el tema impositivo. No hay que hacer demasiada política de aliento de las exportaciones. Lo que hay que bajar es el esquema impositivo para aquel que pretende exportar. El interno. El interno, que es un desbarranco. Insoportable. Segundo, el sistema logístico. La Argentina de nuestros bisabuelos preparó los ferrocarriles para llevar la producción al puerto en tiempo y forma. La Argentina no tiene caminos rurales. A 100 años de nuestros bisabuelos no tiene todavía un esquema de caminos rurales que pueda sacar la cosecha en tiempo y forma. El modo de transporte logístico es un modo de carácter por camión, por transporte vial, que es el más caro, el más ineficiente. Lo mejor es el tren. Obviamente, el tren, la hidrovía como modelo de transporte de nuestra producción. En fin, tiene que hacer todos los deberes para que eso se pueda volcar en valor agregado para la Argentina. Es presidente. ¿Qué hace con el Fondo Monetario? Ahí hay que hacer me parece que hay que hacer dos cosas. Una de ellas es las deudas se cumplen y los países honran sus deudas. Ahora, sí lo que me parece es que el fondo tiene distintas metodologías de financiamiento. Nosotros elegimos la metodología salvavidas, que es el stand-by. Stand-by quiere decir salvavidas. Es eso. Inmediatamente, sin demasiado análisis, rápidamente y una baja tasa. Es para no caer en default, para poder pagar las cuentas que uno debe. Exactamente. Es una ayuda a los países del mundo. Yo creo que tiene otras modalidades crediticias que se pueden reemplazar, que tienen otros plazos, que se pueden reemplazar por la instancia stand-by. ¿Y qué hace con el empleo? Porque hoy se está perdiendo empleo. Argentina viene perdiendo empleo hace años. 10 años. Sí. Esto, digamos, porque si hablamos del empleo parece que estuviéramos hablando solamente del gobierno. Lo que no funciona en la Argentina es el sistema. Cuando usted habla del proceso económico, Eduardo, en la Argentina, lo que tiene que hablar es de un país que tiene una matriz productiva que rápidamente tiene niveles de viabilidad y niveles de exportación en muchísimos rubros. Ahora, la gran interferencia que tiene el sistema económico son los gobiernos, es el Estado a través de la carga impositiva. Si usted pone una pyme en San Martín, provincia de Buenos Aires, y en Santiago de Chile, fabricando la misma cantidad de productos, va a encontrar la siguiente asimetría. La fábrica que usted instala en el conurbano hace la misma producción que la de Chile con la mitad de la gente, pero el costo de personal es el doble. ¿Se entiende lo que digo, no? Claro. Con lo cual, acá hay un tema impositivo que está impactando en la viabilidad del sistema productivo argentino. O sea, usted lo que impulsaría como presidente es la reforma laboral, la reforma impositiva, ¿y también la previsional o no la incluye? Yo creo que es un tercer paso imprescindible. No es un primer paso, pero es un tercer paso imprescindible. Si usted baja la carga impositiva, de todos los elementos que tenemos a mano ahora, en este momento, el 50% del costo son impuestos. Ahora, si usted baja la carga impositiva, ¿cómo hace para recaudar para tanto gasto que tiene? Hay que bajar el gasto. Ah, bueno. Entonces vamos ahí, porque el 75% del gasto es gasto social. El 62% es gasto social. 62.
Ahora, también el gasto social usted lo puede pasar a un gasto improductivo, a una inversión productiva, si pasa de plan a salario. Y está generando dos modalidades positivas. Uno es que a la cultura del subsidio la está transformando en trabajo, con capacitación, con todo lo que significa la cultura del trabajo. Hoy el subsidio no es trabajo, no. No es nada. No es nada. No es nada. Es un plan vagar, digamos. Exactamente. Ahora usted tiene... Son 3 generaciones, ¿eh? 3 generaciones. Lo que usted tiene que rescatar urgente es la generación de los más jóvenes. Es el primer empleo. Si usted hoy hace un plan primer empleo para 18 a 23 años, donde produce un alivio en la carga social, en el aporte patronal, lo que rápidamente va a generar es empleo. Ahora, eso no necesita una modificación de la ley para hacerlo. Porque es preferible que el día de mañana usted subsidie jubilaciones que subsidie un chico que está parado en una esquina siendo víctima y asedio permanentemente de los banderos de Paco. Entonces, rápidamente hay que poner a la generación más joven a trabajar. Eso significa aliviar impuestos, desde la parte del impuesto directo aplicado al producto y a la producción, y liberar los impuestos del trabajo. ¿Cómo hace con la inflación? ¿Cómo la baja? ¿Usted quién cree que es el mayor productor de inflación? El Estado. El Estado a través del gasto fiscal. Cuando hablan del tarifazo, lo que dicen es, hubo un tarifazo, hubo un impuestazo. Claro. Porque el 50% del gas y de la luz son impuestos. Si usted, además, ahí están agregados impuestos que tienen que ver con los municipios muchas veces y con las gobernaciones. Sí, claro. Si usted alivia la carga impositiva, realmente va a ser como dice el presidente, que Pero pague... hay una voracidad, ¿usted se dio cuenta? No. Hay una voracidad. Analice su factura de luz. Cualquier cosa, ya un municipio va y quiere cobrar un impuesto. Quiere cobrar un impuesto. Cualquier cosa, la gobernación también quiere cobrar un impuesto. Y la nación, en lo que puede, rapiña. 170 impuestos, 21% de IVA. No nos damos cuenta porque estamos acostumbrados. Pero cuando usted viaja al exterior... El impuesto al cheque, es una barbaridad. El cheque es un robo. Hay municipios que le cobran una tasa municipal cuando uno va a cargar la nafta. Una cosa de locos. Es un país que de esta forma planteado para el gasto público y un gasto político que es insostenible, es inviable. La clase dirigente ha transformado este país, es inviable. Lo que hay que darle es viabilidad. ¿Qué hace con los piquetes? Es presidente de la República. ¿Qué hace con los piquetes? Aquí hay dos modalidades. Hay países donde las protestas se hacen los domingos. O los sábados en Francia. Y no se muere nadie. O sea, usted quiere manifestarse, quiere ocupar la calle, está perfecto, hágalo un fin de semana, que es su tiempo libre y el tiempo libre del resto de los ciudadanos. Punto número 1. Punto número 2. Nadie tiene derecho a cortarle la circulación a usted, a mí o a cualquier ciudadano. Eso es básico. Eso forma parte de un orden institucional. Con lo cual lo que tiene que ir es intimar a la gente que se retire y si no, retirarla a través de una fuerza del Estado que hoy los elementos más tecnificados del mundo están aplicados a la seguridad pública. No tiene que ponerle un policía que le pegue a una persona. Basta con empezar a... O sea, entre matar a alguien y nada, algo en el medio tiene que haber, ¿no? Y puede tirar agua, digamos. Claro, claro. La cosa más neutra del mundo. Claro. Ahora, si el Estado no tiene la capacidad para permitir que se juegue la final de la Copa Libertadores en el estadio de Núñez, o no puede liberar una calle, es un Estado fallido por naturaleza. No tiene sentido su razón de ser, digamos, que es proteger al ciudadano. Entonces, me parece que hemos ido a un extremo de garantismo, hemos ido a un extremo de populismo en ese modelo de la concepción pública del orden público, que realmente es dañino. Y al que perjudica es al ciudadano de a pie. ¿Me espera 2 minutos? Por supuesto. Ya venimos. ¿Del lado de la víctima o del delincuente? Siempre del lado de la víctima. Con las garantías que debe tener, que le da la ley y el sistema legal al delincuente, ¿no? Con el debido derecho a defenderse, con todas las garantías procesales requeridas, pero siempre... ¿Por qué cree que durante los últimos años siempre, desde el Estado o desde lugares importantes, siempre estuvo del lado del delincuente? Creo que ahí el populismo tiene un error de diagnóstico
de creer que la pobreza es uno de los generadores de delincuencia. Entonces cree que ahí hay un discurso que va apuntado a los sectores más necesitados y yo no comparto para nada ese diagnóstico. Para nada. Para nada, en absoluto. Yo creo que la delincuencia no está asociada a un fenómeno de pobreza y los índices delictivos de los países no tienen que ver con su nivel de pobreza. O sea, la India tendría que ser uno de los lugares más inseguros de la Tierra y de hecho no lo es, digamos, ¿no? Pero lo que digo es, me parece que hay un error de diagnóstico, una visión ideológica, un abordaje de la realidad con una visión ideológica que da un diagnóstico equivocado. La raíz de la delincuencia no es la pobreza, es el Estado fallido, no el nivel de pobreza. ¿Y cómo atacaría usted la inseguridad? Porque los niveles de inseguridad son muy altos. Son altísimos. Yo creo que ahí también hay un tema de diagnóstico que viene hace mucho tiempo y que este gobierno no cambió, que es un modelo de combatir el delito organizado con un Estado desorganizado. Cuando en un país como la Argentina se instala el modelo de narcotráfico, es el ordenador de todo tipo de delitos. No existe el delito menor espontáneo. Esto es lo que quiero decir. Cuando en la ciudad de Buenos Aires... O sea, la droga para usted modificó absolutamente todo. Modificó la estructura delictiva de la República Argentina, y el delito mayor es ordenador del delito menor, en todos los lugares del mundo. El delito menor funciona bajo el amparo cartelizado del delito mayor, que le provee impunidad en la justicia, impunidad frente a las fuerzas de seguridad, que protege, que da cobertura política. Entonces, no hay un delito espontáneo. Cada vez hay menos perejiles, esto es lo que digo. Hay zonas manejadas por bandas, por mafias, por el delito organizado, que lo que hacen es un nivel de permisividad y de tercerización del delito menor. Digo esto porque cuando usted debe abordar la temática del delito mayor, el delito organizado, el modelo narcotráfico se combate con un Estado organizado. ¿Cómo? Primero con inteligencia criminal. La palabra inteligencia ha sido bastardeada en los últimos 30 años, es una palabra prohibida, y ningún funcionario quiere decir que hace inteligencia criminal. Porque eso está asociado a los espías, a pinchar teléfonos, a escuchar si sale con un amante, si no, si que es lo que habla con otro funcionario. Entonces, está asociado a eso. Si usted, cuando usted ve la evolución de la CIDE y de la AFI de los últimos 15 años, 20 años, usted va a ver una degradación de un organismo de inteligencia. Totalmente. En lo que hoy vemos. En los espías tercerizados que trabajan un rato para un funcionario y un rato para el delito. Claro. Es esto, digamos. Claro. Con lo cual, uno de los proyectos más desafiantes que tenía este gobierno era el proyecto donde tuvimos participación nosotros con la doctora Carrió, que era la organización de una agencia federal contra el crimen organizado, que era un organismo de inteligencia con los mejores elementos operativos de las 3 fuerzas de seguridad nacionales, operando contra el delito organizado en delitos federales a lo largo y a lo ancho de todo el país. Una suerte de FBI argentino. Exacto. Claro. Cuando Estados Unidos, en la década de 30, aparece el fenómeno de la mafia, lo que le antepone o lo que le contrapone es una agencia como el FBI. Claro, una cosa es la CIA y otra cosa es el FBI. Ahora, ¿qué hemos hecho en la República Argentina? Todo al revés de lo que indican los manuales básicos de seguridad en el mundo. Primero, organizamos las policías municipales. Los mexicanos se pasaron diciéndonos durante 20 años, no organicen policías municipales. Nosotros organizamos las policías municipales. ¿Por qué? Porque es la mano de obra de los intendentes, del conurbano. 1, 2. Las fuerzas federales que tendrían que, primero, seguimos con la misma organización de las fuerzas federales que eran herencia de cuando las fuerzas federales operaban con las fuerzas armadas. Gendarmería, prefectura y la policía aeroportuaria. Entonces digo, ya llega hora de darle otro formato a las fuerzas federales. Con unidad de comando, con un modelo de inteligencia centralizada, con un modelo tecnológico centralizado, con policía científica centralizada. Bueno, entonces, y además, en lugar de que estén en la frontera o que estén en los ríos, están en el conurbano. ¿Para qué? Para elevar un poquito el nivel de seguridad de los votantes. Entonces, frente a este modelo es muy difícil combatir el delito. Esto que hay que hacer es transformarlo. ¿Es presidente? ¿Manda un proyecto al Parlamento para legalizar la marihuana? No. No. De ninguna manera. Creo que no es la solución para el tema. De ninguna manera. De ninguna manera. No, por supuesto. ¿Y qué piensa de aquellos que sí lo mandan? Creo que también ahí hay un error gravísimo de diagnóstico, creyendo que es una demanda de la sociedad. Al obrero que tiene que salir a las 3:30 de la mañana para tomar un colectivo que nunca le llega en el medio del barro
porque no tiene pavimento, y que lo roban en la parada de colectivo, la legalización de la marihuana realmente no le cambia la vida. Sí, a un grupo de jóvenes, o a un grupo muy significativo y muy clamoroso que está alrededor de este tema, pero a los ciudadanos de a pie no les cambia la vida. O sea, marihuana libre no, Para nada. de ninguna manera. Para nada. Ni siquiera el modelo uruguayo. El modelo uruguayo es un modelo muy particular, de un país muy particular como es Uruguay, que está al lado del primer productor de marihuana de Latinoamérica, que es Paraguay. Sí. Entonces lo que digo es... Hasta el crimen en Uruguay ya cambió desde el mismo momento en que se liberó la marihuana. Cuando usted le dice, mire, Ahora liberemos tienen el delitos tema. más violentos, es una cosa muy impresionante. Sí, claro. Un país tranquilo era. Cuando empieza el tráfico, lo que empieza a ver es cada vez más violencia porque aumenta la rentabilidad y la cadena de valor en el delito, digamos, ¿no? Cuando usted dice, yo libero la marihuana, porque los consumidores en definitiva plantan en la maceta de su casa, es como decirle a un fumador, plantá la planta de tabaco y hacete el cigarrillo en el fondo de tu casa. Usted sabe que es una fricción. En algún lugar hay mercado negro de eso. Y el mercado negro viene de los grandes productores de esos productos a nivel mundial. Con lo cual va a haber tráfico. Y si hay tráfico, empieza a haber violencia. ¿Cómo hace para ganarle en las elecciones a Macri y a Cristina? ¿Cómo hace? Yo no le gano, le gana a la gente. Cuando las sociedades deciden el cambio, no hay forma de pararla. No hay forma de pararla. Hoy a la mañana veía un informe en un noticiero muy potente de la mañana sobre el tráfico de las redes. Yo estoy tercero. ¿En serio? Sí. Con 2 pasantes voluntarios que manejan mis redes personales de las 24 horas al día, digamos. Contra recursos como son los recursos del Frente de Todos, que son recursos, preguntémonos de dónde vienen, o los recursos oficiales con toda la estrategia del Big Data y los trolls y demás de casa de gobierno. Entonces digo, lo que transitan en mis redes son todas personas que son voluntarios, son gente celeste, gente de distintos lugares de pensamiento, que lo que hace es el tránsito por las redes. Cuando las sociedades deciden un cambio, no hay forma de pararlas, ¿eh? ¿Usted intenta ser el Bolsonaro argentino? No, yo intento ser el Gómez Centurión argentino. Pero hoy las redes tienen un impacto enorme. La última campaña en Croacia es una campaña también de 6 meses con un candidato que nadie conocía y se hizo en las redes. Las sociedades son muy activas. Esto es la diferencia que creo que el sistema político no llega a abordar las transformaciones sociales. Siempre va 10 pasos atrás de la sociedad. Hoy la sociedad está mucho más adelantada que sus dirigentes. Si en 30 segundos tendría que decirle a la gente por qué tiene que votarlo. Porque creo que hay que volver a diseñar y proponer un proyecto de nación que hace 40 años que la Argentina no tiene. Y eso está en sus valores fundamentales. Y nosotros, con Cynthia Houghton, que es mi candidata a vicepresidenta, realmente lo representamos. Le agradezco infinitamente. Gracias. Gracias por venir. Gracias, Eduardo. Gracias.